Bienvenido Cáncer a tu lectura. Vamos a ver las energías, cómo vienen para ti en este momento de tu vida, Cáncer. Te doy las gracias por estar aquí. Mi nombre es Marisa. Y bueno, gracias por estar en este canal. Cáncer, recuerda decirte, mira, estas lecturas son atemporales. Si ha llegado hasta ti en este momento, Cáncer, es porque te tiene que mostrar algo importante, ¿vale? Que tus guías quieres que sepan o que algo que tengas que se esté manifestando en tu vida o un mensaje que esté por llegar para ti. Te doy las gracias, como ya te digo, Cáncer. Te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas, pues, esa noticia, eso que pueda ser importante ahora mismo para ti. Cáncer, empezamos tu lectura con los mensajes de los oráculos y aquí te dice el oráculo de Petit Lenormand. Sendero, te dice, estamos queriendo tomar decisiones o estamos a punto de tomar una decisión importante. A raíz de esto va a venir un cambio a nuestra vida, ¿vale? Te dice, también puedes sentir que haya algún tipo de pequeña dificultad, algo que pueda generar algún tipo de interferencia a la hora de tomar esa decisión y te cause dudas. Dice, no te preocupes, pero también me viene mucho que no te quieras precipitar, hacerlo todo acelerado, ¿vale? Como precipitarnos al vacío. O eso que tú pues te pase por la mente a ti, eso que sientas como que te vas a querer a precipitar al vacío y te quedes ahí y en la duda y no avances. Vale, te dice, ves con paciencia, poco a poco vas a estar encontrando esa claridad, Cáncer. Vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas en este momento de tu vida, Cáncer. ¿Qué te quieren aquí mostrar? Tus guías. Te sale aquí Beltane. Bueno, esta carta, la fertilidad, tiene que ver con la pasión, el compartir con otros, las amistades, pero también con el amor. ¿Vale? Te dice dudas que tienen que ver con tomar una decisión, un camino en el amor, algo te inquieta. Te dice ahí la pasión va a estar muy fuerte, muy pronto para ti, muy pronto vas a estar encontrando esa claridad. Déjate llevar por el corazón, porque el corazón no te va a estar mintiendo, ¿vale? Y esas dudas se van a estar muy rápido disolviendo en tu mente. Esa incertidumbre de no saber qué hacer. Hay alguien que llega a tu vida, aquí ve un compromiso, una relación que se va a estar dando y que empieza, va a haber mucha atracción, te veo un momento de mucha felicidad en ese sentido. Te dicen que te dejes querer, Cáncer. Vamos ahora sí a ver ese otro mensaje para ti del oráculo de Nostradamus que te quieren mostrar dificultad. Te dice es momento de cortar esas batallas internas contigo mismo, contigo misma, a niveles mental. Momento de eso que a lo que te atas o que te aferras, que lo más bien te está generando ahí un bloqueo y no te deja avanzar. Momento de que cortes con eso, con esas dificultades que te impiden es a realizar eso que tú quieres. Que te impiden tener una relación, que te impiden avanzar, que algo que tú crees que te está generando o que debes de seguir así. Puede ser una creencia que te está limitando, Cáncer, pero hay algo aquí que te dicen que es momento de que cortes con ello, ¿vale? Porque te está generando más bien aquí dificultades. Cáncer, vamos a ver qué animal te va a estar acompañando, tu animal de poder en esta temporada, qué energía te puede estar, te quiera estar favoreciendo. Bueno, te sale el oso, ¿vale? Y la energía guardián, ¿vale? Te dice aquí, protector suave y sabio, dame tu confianza y poder, ayúdame a proteger a los que amo, despierta mi intuición y guíame. Aquí te sale esta energía del oso, va a ser tu animal de poder en esta temporada, en este momento que ha llegado esta lectura a ti, Cáncer, y es una energía de guardián. Te dice, tienes aquí es unas energías fuertes, confía, vas a estar protegido y me viene mucho, vas a tener guía, vas a poder solucionar esa dificultad aquí
hay seres que te están protegiendo, ¿vale? Es una energía muy bonita, muy positiva, pero mucha fuerza. Transmite mucha fuerza. Cáncer, vamos a ver el tarot que tiene para ti. ¿Qué mensaje tiene que mostrarte el tarot en este momento de tu vida? Vamos a ver un poquito cómo vas a estar tú, cómo va a estar tu energía, cómo te vas a estar notando, ¿vale? En este momento. Aquí, bueno, ya te están diciendo cáncer, ojo con las emociones, puede que quieras, te sientas, mira, con mucho, un poquito de caos, ¿vale? Que sientas como que no avanzas, que tengas dudas, eh, quieras alejarte de situaciones o tengas que hacer, sientas que tengas que hacer un viaje para reencontrarte con alguien, tengas dudas ahí si esto va a salir bien o no, ¿vale? Si te dicen ten paciencia, eso se va a ir dando poco a poco. Va a ser un momento donde también tú te sientes que tienes muchos compromisos en tu vida y que el tema económico también te puede estar afectando o tengas que realizar trámites importantes, ¿vale? Tengan que ver con estos trámites con papeles o llevar a cabo algo que sientas ahí dificultades, como que las cosas no se dan. Te veo comiéndote mucho la cabeza, te dicen aquí cáncer, poco a poco la paciencia va a ser importante, te dice poco a poco también vas a tener las soluciones, pero si te dejas llevar mucho por tu mente, te puede estar jugando una mala pasada, ¿eh? Además, aquí te dicen que momento de ir poco a poco, ir concretando cosas de a poco, porque eso te va a ayudar a ti a que encuentres la solución y a que esas dificultades pues puedas ir avanzando. Sí, veo también que es como que estés con un poco de estrés, no sientas claridad, te sientas como atado, ¿vale? A situaciones, pero te vas a estar liberando de eso, de ello. También aquí veo muchos recuerdos del pasado, que eso también te pueden estar atormentando, no te dejan avanzar y ojo con eso, ¿vale? Porque a nivel emocional te puede estar afectando también. Te dice que es momento de que vayas pisando tierra, poco a poco vayas concretando cosas para poder llevar a cabo esto que quieres y que esas preocupaciones que vas a ir viendo como que no es para tanto. Cáncer, en el tema familiar, y te dicen, bueno, hay sorpresas, estás queriendo que algo se dé, también te sientes con ilusión, porque hay ciertas cosas que vienes viendo en la familia que son positivas, buenas noticias, te dicen personas nuevas que están como, que te presentan o que te han presentado, sí, aquí compromisos, cosas nuevas que se dan. Aquí veo que vas a estar buscando la forma de conectar un poquito más con la familia, de aclarar también pues aquí con la pareja o con personas muy cercanas a ti, muy allegadas, aclarar temas ahí que tenéis pendientes, pero veo apoyo también por ambas partes y aquí te van a estar dando como un buen consejo que te va a estar a ti haciendo ver algo con mucha más claridad. Te dicen como que la suerte te favorece. Cáncer en las amistades, en la vida social, cómo se presenta en este momento, ¿vale? Aquí te dicen que, ojo, hay estrés que puede estar generado por... aquí hay personas que se vienen queriendo entrometer cáncer en tu vida y te puedan generar ideas de una cosa, no es que para malo, sino porque tengan un punto de vista de que ve su vida de una forma, eso como que te hacen verlo a ti de otra y tú mismo te puedas generar ahí un cacao. Te dicen, ojo con eso, ¿vale? También aquí veo que haya, que tú estés queriendo saber de alguien, no puedas avanzar o que estés a la espera de una noticia, sientas que hay mucho caos, mucho estrés. Hay personas que están como muy pendientes de lo que tú haces también. O que tú tengas eso en la cabeza, ¿vale? Pero sí que veo aquí, ojo con eso, eh, aquí también una noticia de papeles que estás a la espera que tiene que ver a través de una amistad, como
que eso va a estar llegando, pero pueden haber complicaciones ahí, ¿vale? Pero finalmente te dice que hay que adaptarse a esos cambios, que hay situaciones que se van a ir aclarando. Te veo que dejas las dudas y que vas a dejar ciertas cosas claras o vas a poner límites a una situación porque no te va a estar gustando o no sientes que va contigo, va aquí más bien estrés con ciertas personas o situaciones. Y hay personas como muy pendientes de ti. Hay una situación que se viene repitiendo, dices que ya pones ahí un alto. Cáncer, en el empleo, los que estáis sin empleo, cáncer, bueno, aquí te dicen que hay intermediarios en tu situación. Veo que recibes buenas noticias, tiene que ver con trabajo, ¿vale? Si estabas buscando empleo, hay trabajo, te veo que vas a estar sintiéndote feliz, con ilusión, te quitas un gran peso de encima. Pero si no estás buscando empleo, te está hablando de temas que tienen que ver con... Aquí puede ser paro, que te den un dinero, ¿vale? Una ayuda. Aquí te dicen que finalmente es positivo, pero sí en temas de esa búsqueda que te quitas como mucha carga de encima y también para algunos como en un sitio que ya veníais esperando que tiene que ver con una institución, un hospital, vais a estar empezando a trabajar ahí eh, y os va a ir bien, luego celebración. Cáncer, que estáis con empleo, ¿cómo se presenta ahora mismo para vosotros? Bueno, veo un cambio importante, ¿eh? Te dicen que hayas notado o venías tú sintiéndote con muchas dificultades, hay que, o se finaliza el empleo, o hay finalización, o hay un cambio, ¿vale? Hay que adaptarse a ese cambio, te dice que le vienes, vas a estar dándole vueltas a las cosas, con miedos, pero también te veo que hay un dinero que vas a estar recibiendo y te veo aquí que vas a estar compartiendo con otros. Ahí te vas a sentir como un poquito más libre, aunque sí habían situaciones que te estaban generando malestar y dejas atrás como una etapa de tu vida, cáncer, que habían obstáculos por otras personas, personas que más bien personas con pues que no miran por los demás, ¿vale? Sentías como que era mucha carga eso también y te liberas de eso. Sí veo dinero que te llega porque el trabajo que has realizado y te veo celebrando. Te dice que compartes con otras personas, pero también te dicen, ojo, es momento de desapegarte de ciertas cosas, de cómo vienes realizando ciertas cosas en tu vida, ¿eh? Te están diciendo también que esto te trae un aprendizaje importante. Cáncer, para los que estáis con empleo, bueno, aquí te dicen que vienes batallando mucho, que vamos a tener que empezar a organizarnos en el ámbito que tengamos, perdona, que tenéis negocio propio, ¿vale? Te dicen que vienes batallando mucho, que es momento de que te organices en el negocio, que tomes las riendas. Ojo con ser un poco rígido con otras personas si tienes socios o socias o empleados. Te dicen también que va a haber una oportunidad para llegar a un acuerdo con alguien más o hacer un pacto con alguien más que puedas tener dudas, no te termines de fiar, pero te dicen aquí que finalmente va a ser algo positivo para ti porque aquí lleva beneficio económico y el negocio va a estar mejorando. Para algunos es eso, para otros es un dinero, ¿vale? Que estáis con dudas si os van a hacer algún tipo de préstamo o un apoyo a nivel económico. Vamos a ver qué te quiere mostrar aquí para aclarártelo un poquito más. Cáncer, finalización de una etapa, desapegarse o desprenderse del negocio. Puede que quieras hacer un cambio en tu negocio. Te dice que no te quedes con lo negativo, más bien ese cambio tómatelo como algo positivo eh, y ojo mm, con ciertas cuestiones aquí, ¿vale? Te dice que eh,
algo que esperabas va a ser positivo para ti y hay un papel o trámite que es positivo. Te dice cómo te toman las cosas va a ser importante porque te puede estar afectando a otras situaciones externas a tu vida. Si hay dinero, si te dicen ojo con clientes o con lo que tú estés haciendo, cómo lo realizas. Ojo porque el arcano 13 invertido, ¿vale? Te dice puedas estar pagando sin darte cuenta las cosas con los demás o eh, no te des cuenta, ¿vale? Y no estés generando ciertos cambios que se están dando en tu negocio, lo estés llevando como a tus clientes inconscientemente. Te dice ojo con eso, va a ser muy importante. Aquí eso te puede estar generando bastante dificultad, ¿eh? Finalmente se va a resolver algo, te dice que pongas amor en lo que haces, cómo tratas a los demás o lo que tú estés haciendo, ¿vale? Para que una situación mejore, para que no se vuelva a repetir también una cuestión aquí. No sé lo que estés haciendo, pero eso es lo que te dicen ahí los arcanos. Cáncer, para los que estáis en temas de estudios, bueno, te dicen buenas noticias, recibes una noticia positiva, vas a estar recibiendo una buena nota, si alcanzas éxito, pero sí con mucha lucha, mucho esfuerzo, pero sí que lo consigues. Veo que te vas a estar centrando. Te dicen, ojo, pueden haber pequeñas interferencias o noticias que te generen un poquito de malestar de repente de alguien que vienes conociendo, ¿vale? Alguien del pasado, una amistad así, pero finalmente veo que lo que son los estudios vas a estar bien. No te dejes llevar por acontecimientos, ¿vale? Que aparecen. Si recibes una nota o un aviso, va a ser positivo y tiene que ver con esto que vienes estudiando. Te dice de no que no, como ya te digo, no dejarte llevar por pequeños acontecimientos que te pueden generar más bien eh, te pueden como que tú no avances o algo así. A alguien le va a como molestar eso, ¿vale? Ojo con eso. Vamos a ver, cáncer, mensajes para los decanatos. Cáncer, si te estaba ayudando este vídeo, te invito a que le des un like, que lo compartas. También, si no estás suscrito, Cáncer, te invito a que te suscribas al canal. Decirte, Cáncer, que tu like me está ayudando a que yo siga generando este tipo de contenidos para ti, ¿vale? Y también que lo compartas con otras personas. Te quería decir otra cosa. Me he hecho otro canal, Cáncer, ¿vale? Te invito a que te pases por allí y bueno, pues que le eches un vistazo. Cáncer, ahora sí vamos a ver mensajes para los decanatos para ti en este momento. Los cánceres de primer decanato. Bueno, te dicen aquí, vas a recibir noticias que te van a generar más bien tranquilidad y te quitas una carga de encima. Puede haber alguna situación un poquito complicada ahí, todavía pendiente, pero te dice no te preocupes, finalmente se va a estar resolviendo. Ten paciencia. Alguien va a estar queriendo saber de ti, ¿vale? O te puede estar pagando un billete para que realices un viaje. También te están hablando, cáncer, de tema laboral. Eh, Alguien te va a estar echando una mano o vas a estar encontrando eso que quieres. Te dicen que vas a estar mirando, va a haber un antes y un después. Miras cómo vas a estar dándote cuenta de situaciones que te has tomado en ciertos momentos de tu vida que te han llevado a sufrimientos, a la nostalgia y vas a estar empezando a salir de ahí. Cáncer del segundo decanato. Te dicen que vas a lograr solucionar un problema, una dificultad a nivel de trabajo, a nivel de esfuerzo que te estaba generando, los gastos y algún problema importante. También una traición que has podido tener o que tú vienes sintiendo que te han estado traicionando, vas a poner solución. Te veo trabajando en ello. Hay una recuperación, empiezas a ver materializado, ¿vale? Cómo esa situación mejora. Esto te trae dinero y estabilidad, pero empiezas a ver cómo esos inicios de ese esfuerzo y cómo sales
te recuperas de una situación de traiciones, de engaños, ¿vale? Y tiene que ver esto con el trabajo y tiene que ver con la economía, te está afectando a nivel económico. Viene una recuperación muy pronto, ¿eh? Cáncer del tercer decanato. Te dicen aquí, pon fuerza de voluntad, pon de tu parte, se presentan inicios nuevos en tu vida, cambios, donde vas a tener que implicarte a nivel emocional y poner de tu parte. Te dicen cáncer que esto te va a traer estabilidad a tu vida y claridad. También vas a poder lograr solucionar un asunto importante que te venía generando angustia y preocupaciones que tienen que ver esto pues con temas de trabajo o algo que tú quieres iniciar pero que no podías porque tenías que contratar a un especialista en esa cuestión. Finalmente vas a poder dar ese paso y aquí veo que se va a estar buscando solución a ese problema. Viene también alguien que quiere compartir contigo, ¿vale? Cáncer, que tiene las cosas claras, aunque se va a estar ilusionando bastante. Cáncer, vamos a ver ahora sí los mensajes para ti del oráculo de las hadas en este momento que te quieren mostrar aquí estas energías de las hadas. Cáncer, déjame tú en los comentarios qué te está pareciendo esta lectura y si estás viviendo algo de lo que yo te estoy comentando aquí y si estás pasando una etapa así, ¿vale? En tu vida, cáncer, me gustaría saberlo. Vamos a ver esos mensajes. El primer mensaje, el camino secreto. Te dice tentación irresistible a tomar un camino prohibido, tradiciones místicas. Te están diciendo aquí hay algo que se abre en tu vida, que le vienes dando vueltas. Me viene mucho de hace tiempo ya, pero como que lo dejas ahí apalancado y no avanzas, cáncer, en ello, porque como que no le das importancia, porque esto tiene que ver con eh, echar las cartas del tarot, cosas así, ¿vale? Tiene que ver con tu intuición, con algo que se te puede estar queriendo revelar hace tiempo, pero tú no le das como esa importancia. Te dice que se va a presentar aquí la oportunidad para empezar a realizar un cambio, a empezar a tener, conectar con ese camino espiritual y a raíz de eso pues vienen aquí acontecimientos positivos. Me viene mucho vas a conectar con alguien importante o un mensaje te va a estar llegando y va a ser importante para ti con tu linaje espiritual, algo así, ¿vale? Pero hay aquí una energía muy bonita, muy positiva. Cáncer, el segundo mensaje, el unicornio y la joven, comunicación con el unicornio, purificación, acción discreta. Te dice que vienes sintiendo que te estás despegando de una energía que de sufrimiento, una energía que te venía costando mucho, que te sentías como frágil, como una piel en carne viva, algo así, ¿vale? Y estás en un momento donde te estás recuperando, estás purificándote a nivel físico, pero también a nivel espiritual. Te estás purificando. Te dice que las que quieres hacer y ir rápido, hay otras que no. Te dice no, vayas poco a poco porque estás en una etapa de tu vida donde te estás empezando a recuperar, ¿vale? Necesitas como un poco más de fuerza. Cáncer, el tercer mensaje, la prometida del gigante verde. Unión, ceremonia de compromiso, maduración de una relación. Sales para algunos de una situación, mira, donde has pasado mal, los venías pasando mal en el pasado. Esto tiene que ver con lo que te he dicho al principio, una relación de amor, algo que se da, pero si te dicen que vayas poco a poco, pero conecta con tu intuición, y te dice que vas a tener que tú dar ese paso, comprometerte, ¿vale? Porque venías pasando como que cargabas heridas ahí de otras relaciones o situaciones, ¿vale? Y teníamos miedos. Te dice que es momento de que te comprometas porque esto viene para largo, cáncer, ¿vale? Se te va a presentar la oportunidad de iniciar un romance, hacer un cambio en tu vida, tener una relación estable, muy bonita, pero vas a tener que implicarte.
También para algunos me está hablando de situaciones que habéis pasado difíciles. Si tienes una relación, se van a estar recuperando. Te dice que confíes y vas a estar viendo cómo es como que te guían, ¿vale? Hay una sanación ahí y hay situaciones que traen mejora. Hay una mejoría, pero hay que comprometerse. Cáncer, vamos a ver. Bueno, ya creo que ya están todas las cartas. Cáncer, te doy las gracias por estar aquí. Te invito, Cáncer, ya sabes, a que te suscribas al canal si no estás suscrito y déjame qué te está pareciendo en los comentarios esta lectura, si está conectando contigo, Cáncer. Muchas gracias por estar aquí, que pases una temporada estupenda cuando te llegue esta lectura a tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo, Cáncer.